¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos, otra semana en el timón, en vivo, y hasta las 11 de la noche con toda la información del día, con la señora Cecilia Bufflet, como todos los jueves aquí, señora. Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo andamos? Todo ¿Bien? en orden, por ¿Todo suerte. tranquilo? Sí, todo tranquilo. La cantidad de noticias que hubo esta Sí, semana y que efectivamente. hubo hoy dan mucho que hablar, pero todo Ujú. tranquilo. Bueno, una semana donde por supuesto se conocieron los datos reales de pobreza en la Argentina. En alguna medida se blanqueó la herencia, ¿no es cierto? Hay ahora alguna discusión de si finalmente las decisiones de política económica del presidente Macri sumaron algo más de pobreza en la Argentina, pero la realidad es que todos sabíamos que prácticamente 1 de cada 3 argentinos está en esta situación tan dramática, y un poco, Ceci, lo que decíamos la semana pasada, otro fracaso del Estado, otro fracaso también de la política en los últimos años, con algún grado de, bueno, de autocrítica que me parece que está faltando, sobre todo en los que tuvieron responsabilidad de gobierno también. Sí, absolutamente, Aquí ¿no? Venimos de un periodo en el que el gasto social, el gasto del Estado fue el más alto de la historia de la Argentina y tuvimos una explosión de la pobreza que es un sin disparate, duda. ¿no? Algo, 30% de pobreza, pero sin duda. 50% los que dicen o estiman la pobreza estructural, el 50% de la Argentina está sumido en la pobreza estructural, porque claro, la línea se corta en 12.000 pesos, pero aquel que gana 12.001 o aquel que gana 13.000 claramente tampoco está en una situación. Algo vamos a tener que pensar los argentinos, ¿no es cierto? Porque cada vez más gasto público, cada vez más impuestos, cada vez más Estado, un estatismo trucho, ¿no es cierto? Un Estado que está donde hay negocios, pero no en las escuelas, en los hospitales, naturalmente asistiendo a la gente, distribuyendo. Es obvio que hoy incluso las organizaciones sociales que están trabajando con el gobierno reconocen que hay mucho menos corrupción, que no se queda plata en el camino. Carolina Stanley, obviamente, es una persona enormemente confiable, pero también es cierto que medio damos vueltas alrededor de lo mismo, ¿no es cierto? Asistencialismo, trabajo con los intendentes. Claro, hay cuestiones urgentes que hay que atender. Sí, claro. Y hay un puente que hay que atravesar, ese famoso puente que hay que atravesar es muy largo y mucha gente va a necesitar mucho acompañamiento para cruzar ese puente. Pero claro, para terminar con la pobreza hay que crear riqueza. Y la cuestión es cómo se crea riqueza en un país donde no es fácil invertir, donde no es fácil contratar, donde los costos son cada vez más altos. Todas las discusiones que hay que dar obviamente en la Argentina. Hoy tenemos un programón, ¿eh? Hoy tenemos un programón, viene José Cano, el responsable del plan Belgrano, vamos a charlar con él un poquito de cómo está esa, cuándo arranca o no arranca, cuándo se pasa del anuncio a los hechos, ese plan de y obras. Un hombre, y hay que decir, un hombre que durante por lo menos los últimos años ha denunciado fuertemente, ¿no es cierto?, el negocio de la pobreza. Es decir, cómo se hace negocio con la pobreza en un lugar como Tucumán, donde hemos visto obviamente enormes problemas en el norte argentino, que también obviamente están ratificados por el trabajo del INDEC. Hay que decir que lo de Jorge Todesca, espectacular, reconocido por todos los sectores, peronistas, radicales, liberales, estatistas. Todo el mundo reconoce realmente el trabajo de Jorge Todesca, que ha sido más que importante. ¿Quiénes más tenemos esta noche? ¿Quiénes más tenemos esta noche? Está una economista conocida, una amiga de la casa, Beatriz Nofal, va a estar con nosotros. Va a estar también Jorge Sargini, también un conocido de la casa, economista y hoy legislador bonaerense por el Frente Renovador. Me dijeron que no está con muchas ganas de seguir siendo presidente de la Cámara de Diputados en la provincia de Buenos Aires. Se lo vamos a preguntar a Sargini. Hay que preguntárselo a él. Entonces está también Jaime Linares, senador nacional por el GEN, y José Donati, vamos a hablar con él de estadísticas, es el responsable de las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue un poco el espacio que quedó con una estadística real durante toda la intervención del INDEC, ¿no? Vamos a charlar con él un poco de esos números. Estuvo la CGT reunida con el gobierno. Vamos a hablar de eso. Parece que no hay paro. No hay paro y no se dice que hay tregua, pero hay tregua. Está el blanqueo en marcha, todo el mundo se queja, todo el mundo protesta, pero me parece que a la larga la gente va a entrar en el blanqueo, ¿no es cierto? Y Alfonso Pratgay colocó un bono a 5 años en pesos, 18% de tasa de interés. Sin duda, la noticia económica... Es una gran noticia económica porque una baja fuertísima de la tasa de interés en pesos para la Argentina. Claro, yo diría casi la noticia económica del día. Es decir,
el gobierno emitió un bono en pesos a tasa fija al 18%. Quiere decir que la expectativa, los que compraron ese bono, están creyendo que la inflación evidentemente va a bajar. Exactamente, el mercado cree que la inflación es más baja que eso. Y que el dólar se va a quedar quietito. También, porque si no hay alguien, porque hay gente que lo está suscribiendo desde el exterior, esa gente cree que el dólar no va a moverse demasiado. Bueno, señora, ¿estamos en Twitter? Estamos en Twitter, @elTimonTV, y en unos minutitos volvemos para entrevistar a José Cano. Ya venimos, ya venimos. ¿Vivís en el centro del país y querés llevar adelante tu propio negocio inmobiliario? Adrián Mercado te ofrece la oportunidad de tener éxito de una manera rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Auspicia este programa Banco Provincia. Presentó este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí está José Cano, es un dirigente político que algo tuvo que ver con lo que pasó en las elecciones que permitieron el triunfo de Macri, particularmente en el norte argentino, ¿no es cierto? José Cano fue un gran batallador contra el clientelismo político en Tucumán, pero resulta que ahora uno de los principales aliados del presidente es el gobernador de Tucumán, Mansur, que era en su momento el rival en la campaña. Una buena recepción, ¿no? ¿Cómo se soluciona ese lío, digamos? Mira, nosotros, el radicalismo representa valores. Nosotros somos defensores del federalismo en serio y es muy bueno que en estos últimos 9 meses muchos dirigentes que habían sacado de su vocabulario la palabra federalismo lo hayan incorporado y hoy exijan federalismo. Creo que la Argentina ha tenido en estos últimos 12 años un tremendo retroceso en términos institucionales. Cuando Alfonsín es electo presidente, en el advenimiento de la democracia, el gobernador electo en Tucumán fue uno de los últimos caudillos del peronismo, don Fernando Riera, a quien tuve el gusto y el honor de conocer. Y la verdad que seguramente esa noche cuando fue electo gobernador Riera debe haber tenido muchas preocupaciones, estaba todo por reconstruirse, no existía el Estado. Pero había una que no la tenía, que era que el presidente de la nación era radical. Y el trato que Alfonsín tenía, que el presidente Alfonsín tenía con los gobernadores, era un trato institucional que nunca debió desaparecer de la vida institucional de la Argentina. Y lamentablemente en estos 12 años hemos tenido un tremendo retroceso institucional. Y que el presidente de la nación convoque como un primer acto de gobierno a todos los gobernadores, independientemente de su color político, que empiece a transitar un camino de firmar un convenio de, reitero, el 15% que yo tuve la posibilidad de acompañar a 3 gobernadores, a los 3 únicos gobernadores que en el año 2009 ejercieron la responsabilidad de representar al pueblo de su provincia y estuvimos, creo que fue el 22 de diciembre del año 2009 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompañándolo al gobernador de San Luis, de Córdoba y de Santa Fe. Claro, los 3 que hicieron la demanda en la Corte. Como amigos de la Corte. Entonces, que ahora el presidente reciba a todos los gobernadores por igual, restablezca ese marco institucional que no puede estar, Willy, sujeto a debate. Nadie podría debatir hoy en la Argentina que el federalismo, el presidente está marcando un camino. No, en general los economistas dicen que el presidente es demasiado generoso con los gobernadores. Entonces, a mí de ninguna manera me podría generar un disgusto, porque sería contradictorio con mi manera de pensar la política, que el presidente de la Nación castigue a Mansur o castigue a algún otro gobernador o a la provincia porque no forme parte de su espacio político. Ahora, decime una cosa, José. Lo que sí me preocupa, lo que obviamente sí me preocupa,
es que así como el presidente ejerce un vínculo directo con los gobernadores, reintegra fondos que antes los manejaba López y Devido, y que los gobernadores, y a veces ni se enteraban los gobernadores, citaban a los intendentes para darle Si el plata y gobernador era obra. opositor, el Pero gobernador no iba a la opositor, pero reunión. ni siquiera Peralta de ellos. Santa Cruz tuvo un año y medio Bueno. sin que le dieran audiencia. Entonces, nosotros también le pedimos a los gobernadores de las provincias del NOA y del NEA que de la misma manera ellos traten a nuestros intendentes, porque ocurre en algunas provincias que la prioridad de las obras la tienen los intendentes que son de su propio espacio político. Entonces, me parece que ese cambio cultural en la Argentina tiene que llegar para quedarse definitivamente. Decime, José, ¿cómo le va a ir a Macri en las elecciones del año que viene en el norte argentino? Porque todo el mundo está mirando la provincia de Buenos Aires, quién juega, quién no juega. Bueno, Córdoba obviamente es un distrito importante, Santa Fe, Mendoza. Pero ¿qué va a pasar en el norte, digamos? Porque ahí, en alguna También medida... se juega un partido grande, sí. Mira, vos hablabas de la pobreza. Nosotros teníamos datos de UNICEF. UNICEF midió entre 2012 y 2015 y la región NOA está entre un 44 y un 51% de pobreza. Entonces tampoco tiene que ver con una cuestión económica y de recursos, ¿no? Porque el presupuesto en el año 2003 rondaba los 54.000 millones de pesos, el presupuesto nacional. El último presupuesto del kirchnerismo pasó el billón 200.000 millones de pesos. Y sin embargo, cuando uno analiza cómo está compuesta la matriz laboral de las provincias del NOA y del NEA, podemos hablar de Jujuy. Casi 90.000 empleados públicos, 100.000 beneficiarios de programas sociales, es decir, ciudadanos que fueron llevados a la categoría de clientes porque necesitan del Estado, de un subsidio, de un plan. Claro, ahora 1.200 millones de pesos y una zona que no tiene gas natural, en muchísimas Pero por zonas eso, no tiene agua potable. A pesar de semejante crecimiento económico, no hemos resuelto el problema de la pobreza y hemos transformado a cientos de ciudadanos en clientes. Entonces, el desafío en el norte, cuando el presidente a mí me convoca por el Plan Belgrano, tiene que ver con entender que la pobreza estructural se resuelve generando trabajo. Y el trabajo se genera cuando desde el Estado uno es capaz de generar las condiciones para que el sector privado invierta y para que se pueda desplegar el tremendo potencial que tiene la región NOA-NEA. Y aparte, a muy pocos días de asumir, el presidente ya empezó a tomar medidas que hoy están impactando favorablemente en la región. Una medida, a los 40 días, se incrementó el corte de las naftas de bioetanol del día al 12%, 171 millones de litros. Recuerdo una pregunta del presidente, José, ¿cómo se distribuye el cupo? Y bueno, se distribuye como se distribuye a todo en la Argentina. A los amigos. El funcionario de un lado, y nosotros convocamos a todos los industriales del sector y en 20 días nos trajeron una propuesta unificada con dos condiciones que el presidente puso. La primera, que los cañeros participen de la rentabilidad del bioetanol, porque son los productores de la materia prima. Y la segunda, que prioricemos a los ingenios azucareros que no tenían cupo y en 22 meses tienen que adecuar a la producción de bioetanol. Eso significó para las tres provincias del NOA y del NEA 1.700 millones de pesos. Pero aparte, se creó la mesa sucroalcoholera con un sentido federal. Obligamos a exportar excedente, a producir bioetanol de jugo directo, y eso significó, porque el precio de la bolsa de azúcar cuando asumimos estaba a un valor de hace 5 años atrás. Hoy el crecimiento, digamos, en términos económicos fue del 100% y son casi 1.400 millones de pesos extra que van a ser distribuidos, derramados en los productores cañeros. José, te meto un poco en la política más general. Vos has sido un crítico impiadoso del kirchnerismo y de la expresidenta de Cristina Kirchner. Te llamábamos especialmente en la radio porque sabíamos... Y bueno, ¿y vos qué crees que está pasando, digamos? ¿Crees que Cristina puede ser candidata? ¿Crees que Cristina puede terminar en la cárcel? ¿Hay algún grado de especulación? Hay quienes dicen que al gobierno le conviene que Cristina esté vivita y coleando, digamos. Sí. ¿Cómo ves todo ese panorama, digamos? Yo lo que veo y digamos, creo que lo obsceno de las imágenes de López repartiendo bolso fue lo que finalmente hizo que un sector de la sociedad argentina tome conciencia o magnitud de qué estábamos hablando. La verdad que yo a López lo denuncié cuando estaba en el Senado de la Nación, a él y a Jaime, por una obra del tren de la capital de Tucumán a Concepción, que figura que era el jefe de gabinete Abal Medina y que me envió un informe al Senado
En el mismo expediente decía la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que la obra estaba hecha, terminada, con certificado final de obra por 13 millones de pesos, y el informe de la Secretaría de Transporte que la obra nunca se había hecho. Y efectivamente la obra nunca se hizo. Entonces, la denuncia que hice a la Presidenta de la Nación y al Ministro de Salud en ese momento por los fondos del APE, se pagaban prótesis a personas que no existían, personas con 150 años. Denuncié el manejo de los fondos de las obras sociales que el gobierno nacional anterior confiscó a los gremios y que era una moneda de cambio para someter a la dirigencia sindical. Entonces lo que uno espera como dirigente, como ciudadano, es que finalmente la justicia actúe. Creo que también hay un enorme reproche al Poder Judicial que durante años mantuvo una actitud cómplice y que solamente cuando el que gobierna pierde el poder daría la impresión que los jueces empiezan a tener apego a las leyes. Entonces, el fiscal López, que tuvo 8 años la causa el fiscal Delgado, que tuvo 8 años la causa de López, que imputó al presidente, y que el presidente de la Nación se presente, pida una declaración de certeza, también marca que un principio de igualdad ante la ley es un principio que no puede estar sometido a debate en la Argentina. Entonces la justicia tiene que actuar. Y yo creo que hay pruebas contundentes, suficientes, para que la expresidenta y muchos funcionarios y sus cómplices en las provincias desfilen por los tribunales y rindan cuenta, porque la magnitud del robo también tiene que ver cuando hablamos de la pobreza, porque si no hay autopistas, si no recuperamos el sistema ferroviario, si no mejoramos nuestra logística, por más medidas fiscales que tomemos, nuestras economías regionales no van a ser competitivas. Entonces, me parece que tienen que rendir cuenta. Cano, y en ese esquema, todo ese plan de obras, el famoso Plan Belgrano, digamos, ¿cuánto de eso se pone en marcha, arranca, no arranca? ¿Cuánto de ese anuncio se transforma en hechos concretos? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el NOA y el NEA tienen hoy y siempre han tenido un enorme potencial para desplegar, para generar arraigo, trabajo y para aportar al desarrollo de la Argentina. La definición política del Plan Belgrano, que el presidente, después de 30 años de democracia, pone el foco en la región más pobre de la Argentina, tiene que ver con medidas de mediano y largo plazo y con un compromiso que esperamos poder firmar con los 10 gobernadores de la región, porque hay cuestiones que no se van a terminar en 4 años de gestión. Nosotros estábamos, por ejemplo, las medidas que se tomaron, haber incrementado el corte de las naftas, licitar en estos próximos días el primer tramo de la autopista de la Ruta 34 que va de Torsalito a Libertador General San Martín, la primera etapa del Belgrano desde Tostado a Aviateray, desde Aviateray hasta Joaquín B. González, con 2 obradores, uno en Monte Quemado y el otro en Las Breñas, 2.500 millones de dólares que en un plazo de 36 meses tienen que recuperar todo lo troncal del ferrocarril Belgrano con un centro de carga en Palpalá, el otro en Güemes, uno en Pacará, en Tucumán, el otro en Recreo. Transformar en autopista la Ruta 9 y la 34, la 9 de Jesús María y la 34 desde Rosario, y un mejor aprovechamiento de la hidrovía con un puerto que ya está en el presupuesto desde el año que viene en Itaibaté. Ahora, uno tiene la sensación, José, que acá plata no hay para nadie, salvo para los beneficiados de la capital y el Gran Buenos Aires. Claro, porque las obras que uno ve que arrancan... Salvo eso no hay plata para nadie. 95.000 millones de pesos, un 41% más de lo que el presupuesto de este año tenía, están asignados para las 10 provincias que forman parte del Plan Belgrano. Está incluido el dique Potrero de las Tablas y el dique El Naranjal. Obra priorizada por la provincia de Catamarca. Pero proyecto los que gobernadores te van a decir, la manejamos nosotros. Proyecto que data de la década del 40. Sí, claro. Y que va a generar... Catamarca tiene hoy una limitante muy compleja para desarrollar su actividad económica porque no tiene energía eléctrica. Entonces, el dique Potrero del Clavillo va a generar, para el 50% lo que genera, es el doble de lo que hoy consume la provincia de Catamarca. Y con el complejo hidroeléctrico del dique El Naranjal, repito, incorporado en el presupuesto del año que viene, presupuesto plurianual, que a diferencia del kirchnerismo, nosotros la planilla de la felicidad, acá se ejecuta en estos 4 años, en los próximos 3 años, el 87% del monto de la obra. Esas 2 obras, el Naranjal y el dique Potrero del Clavillo, van a cambiar la matriz productiva de la región. Va a generar energía, va a evitar las inundaciones, las trágicas inundaciones del sur de Tucumán, porque van a controlar los cauces de los 2 ríos, Gastón y Medina, que son los que producen la inundación.
agua potable para más de 200.000 tucumanos de la zona de Aguilares que hoy no tienen agua potable. Se incorporan como 30.000 hectáreas a la producción y esto está enclavado en la cuenca. ¿Viste lo que dicen en la política? Dicen que finalmente Macri le da plata a los gobernadores y a los intendentes peronistas para que hagan campaña a ellos para el año que viene. Esto, digamos, y está pasando también en el Gran Buenos Aires. Eso. Yo te estoy planteando que las 10 provincias del NOA y del NEA tienen hoy un presupuesto asignado de 95.000 millones de pesos. El segundo acueducto de Chaco, 3 veces inaugurado por Capitanich, 1.800 millones de pesos. El acueducto de Clorinda para Formosa. Pero ¿quién se va a sacar la foto con esa obra? Dice Willy. El gobernador iba a ganar las elecciones en 2017. Lo primero, lo trascendente es que podamos generar... Fíjate la tremenda contradicción que tenemos como país. Paraguay hace 20 años exportaba 1 millón de toneladas de grano. El 100% lo hacía por camión. Después de 20 años exporta 6,5 millones de toneladas y el 100% lo hace por la hidrovía. $30 por tonelada de competitividad con respecto a nuestros productores. Entonces nosotros tenemos que ir, y el Plan Belgrano refiere a esa idea del presidente, recuperar el Urquiza, segundo puente, resistencia corriente ferrovial, recuperar el Belgrano, conectividad no ANEA y con el centro del país. Recuperar la hidrovía para que vayamos a un sistema de transporte donde hasta 300 kilómetros usemos el camión, de 300 kilómetros a 700 kilómetros usemos el ferrocarril y después la utilización de la hidrovía. Eso va a mejorar ostensiblemente la competitividad de nuestra región. Ahora, si esas obras no las hacemos, va a pasar lo que lamentablemente pasó durante estos 12 años. El Chaco Corriente, el último puente en el año 74. El último dique en Tucumán, Celestino Gelsi, hace más de 50 años. Arturo Ilía, Cabra Corral en Salta. Entonces, si nosotros no tenemos puesta la mirada y puesto el foco en que las 5 provincias del norte erogan anualmente 15.000 millones de pesos para comprar la carne que nosotros consumimos. Me lo decía la gobernadora de Catamarca. Cada 100 pesos de carne que compra un catamarqueño, 80 se van a Córdoba. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de expandir la ganadería en el NOA y en el NEA, y estamos trabajando en un plan ganadero con el ministro Burjailes, pero aparte con la participación fundamental de los productores y de las entidades rurales, porque no se puede construir políticas públicas si uno no genera la participación de los actores que van a ser beneficiados o perjudicados por esas políticas públicas. Y esa decisión del gobierno ya está teniendo impacto, Willy. Un 6% menos de faenamiento de vientre hubo en los 9 meses de gestión que lleva el presidente Macri. José, te agradecemos que hayas venido por aquí. Muchas estaremos invitando de nuevo, obviamente, para ver cómo sigue, porque es un tema a ver cómo van todas importante. esas obras. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pausa y en un minutito volvemos. Está Jorge Sarguini, está Beatriz Nofal, está Jaime Linares y está José de Donati para hablar y debatir sobre la economía y la actualidad en el próximo bloque. ¿Vivís en el norte del país y querés llevar adelante tu propio negocio inmobiliario? Adrián Mercado te ofrece la oportunidad de tener éxito de una manera rápida, fácil y accesible. Nueva comunidad Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Vení, tenemos un Adrián Mercado para vos. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Llegó Más Simple, la herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Conseguirla llamando al 147 o ingresando en la web que está en pantalla. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspició este programa Banco Provincia.